aplauso de victoria al Señor ahí en tu casa. Vamos, dale ese aplauso. Oiga, señora, no la veo aplaudiendo ahí en la cocina. Sube ese aplauso en la cocina ahí. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Qué pregunta nos hace el profeta en el día de hoy? ¿Habrá algo imposible para Dios? La respuesta es nada. Nada es imposible para Dios. Había una alabanza que yo cantaba cuando muy jovencito que decía: nada es imposible para Dios, pues Él tiene todo el poder. Y no importa cuán grave sea la situación o la necesidad, mi Dios tiene el poder. Dale un aplauso fuerte a Dios en tu casa. Si tú crees que Dios tiene el poder, si tú crees que Dios tiene toda la capacidad de hacer abundantemente mucho más de lo que tú puedes pensar o te puedes imaginar. Esas son las palabras del apóstol Pablo a su iglesia en los Efesios. Aplauso fuerte a Dios. Qué gozo poder estar con ustedes en esta hermosa plataforma de fe, entendiendo que estamos ya en la entrada de un año nuevo poderoso. Y al igual que nosotros, estábamos escuchando la entrevista a mi amada esposa de lo que son todas los planes que uno hace para el año que viene y el año que está entrando. Hay algo que también tú debes hacer y son resoluciones espirituales. Y una de las cosas que el Señor ha estado hablándome por las últimas semanas y meses es en respecto a cambiar la narrativa, cambiar la conversación que hay entre el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros, según las palabras de Jesucristo, somos una ciudad de luz sobre un monte que no se puede esconder. Nosotros somos los llamados a llevar la palabra que dirige las vidas. Es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos lograr dirigir las masas, la gente que quiere salir de la crisis, que quiere salir de las diferentes circunstancias que está viviendo. Y cuando tú miras a tu alrededor, está de más decir que los últimos 20 meses han sido muy difíciles, han sido desafiantes. Y algo que el Señor me ministraba bien profundo era que no arrastráramos al 2022 todas las circunstancias, negatividad y problemas del pasado. Tal vez usted dice, bueno, que es un año nuevo, es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque Dios, según la palabra, establece los tiempos y las temporadas. Daniel el profeta dijo, en tus manos están mis tiempos. Por lo tanto, Dios separa tiempos y temporadas para hacer cosas diferentes. Por eso tienes que tener mucho cuidado en no maldecir tus días con declaraciones erróneas y negativas. Porque no porque tú estés viviendo una mala temporada, quiere decir que estás viviendo un tiempo malo. Porque aún en las temporadas difíciles, nosotros podemos aprender. Me explico. Por ejemplo, aquí cerquita están los Miami Heat del NBA. Y están también los Marlins de Florida, de las ligas mayores del béisbol. Y no porque el equipo tuvo una mala temporada, quiere decir que se van a rendir y no van a tratar otra vez. Por el contrario, sino que es el tiempo donde ellos se sientan, ellos reagrupan, ellos miran cuáles fueron los errores, qué funcionó, qué no funcionó, y comienzan a ajustar y arreglar las cosas para prepararse y, como se dice científicamente, eyectarse a un futuro mejor. No sé con quién yo vengo a hablar o con quién estoy hablando, que mira hacia atrás y dice, Dios mío, los últimos 2 años han sido difíciles. Esto me tomó por sorpresa. Yo tenía tantos planes, yo tenía tantos anhelos, yo tenía tantos sueños, yo había planificado tantas cosas, pero se me atravesó por el camino el señor COVID-19 y la crisis, y es como que todo se me derrumbó, se me fue al piso todo lo que yo había tratado de hacer y no sé qué hacer.
Y hoy vengo a recordarte la palabra del Señor, porque solo yo conozco los planes que tengo contigo, planes de bien y no de mal, para darte el fin y el futuro que tanto tú esperas. ¿A dónde vas con esto, pastor? Que Dios lo que planificó, lo que quiere hacer contigo, no lo detiene la crisis, no lo detiene la pandemia, no lo detiene la economía, no lo detiene la enfermedad, no lo detiene el dolor, no lo detiene la traición, no lo detiene la tragedia, no lo detiene el fracaso, no lo detiene la bancarrota, no lo detiene el divorcio. Te tengo que decir más: nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Levante el ánimo en esta tarde, porque yo vengo con una buena noticia. Se van a cambiar las palabras en tu boca. Dios va a tornar tu lamento en baile. Alguien, Dios mío, que reciba esta palabra y diga: mira, yo he llorado, yo he sufrido, yo he estado en el suelo, pero me levantaré. Me levantaré. Y lo voy a hacer porque Dios me ha dado la palabra. Dale un aplauso fuerte a Dios. Y entrando ya en mi parte etimológica de la enseñanza, mi tema es cambiando la narrativa. Y voy a utilizar como base al profeta Jeremías. Quiero que vaya conmigo, por favor, Jeremías capítulo 1, verso 4. Y esto es, escúchame bien, este mensaje, esta serie es proyectándonos a un 2022. Mírame, acércate, totalmente diferente a lo que tú has vivido. ¿Me estás escuchando? Y esto no depende de la economía de los Estados Unidos. Esto no depende de lo que ocurra en la Casa Blanca en Washington. Esto no depende de lo que ocurra en la Casa Rosada allá en Buenos Aires, en Argentina. Esto no depende de lo que ocurre en el Capitolio en San Juan de Puerto Rico. Esto depende de que tú le creas a la palabra de Dios. Esto depende de que tú le digas a Dios: tú lo dices, yo lo creo. Si yo lo creo, tú lo haces. No sé cómo lo haces, pero yo sé que tú lo haces. ¿Habrá alguien que diga amén a eso y lo crea? Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Quiero leer el verso número 5 otra vez, detenidamente, hacer una pequeña exégesis del texto para que entendamos lo que está diciendo la palabra. Antes de que te formase. La palabra formase no tiene ese al final, que sería antes de que te formases, como que dentro del vientre de tu madre te formaste. No, está diciendo antes de que te formase, antes de que yo, Dios, te formase en el vientre. Mira cómo Dios le habla al profeta. Le dice: te santifiqué. La palabra santificación o santidad o santificar es separar, poner aparte para el uso exclusivo de alguien. En este caso Dios dice: yo te puse aparte, yo te separé para el uso exclusivo mío, que luego dices ser profeta a las naciones. Esto es hermoso, porque mira la contestación del ser humano. El humano, mira lo que contesta el humano. Le dice al Creador: ah, Señor, he aquí yo no sé hablar porque soy niño. Y el verso número 7 es: el Señor le dice: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. Vamos a estudiar esto muy bien, porque cuando Jeremías dice soy un niño, no quiere decir que era joven o que era inexperto. Jeremías era descendiente de una familia sacerdotal.
Jeremías estaba contestándole a Dios: no conozco el lenguaje de los profetas, no estoy preparado para profetizar. Pero Dios le estaba diciendo: tú no decides si estás preparado o no, porque antes de que yo te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí y yo te di por profeta. Quiere decir que cuando Dios te habló tu destino, te habló lo que tiene para ti, no fue la primera vez que habló contigo. Dios mío, alguien tiene que recibir esto. Porque hay gente que piensa que cuando llegó aquí el servicio de aquella campaña y Dios le habló, o a través de un mensaje en la radio, o a través de alguien en la calle, o a través de una canción, o a través de un pastor, esa es la primera vez que Dios le estaba hablando. No, 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 no. Tú y Dios tuvieron una conversación en eternidad. Porque la Biblia dice que nosotros estábamos en Dios antes de estar aquí. Por eso es que el profeta le dice a Dios: yo no puedo hablar. Y Dios le dice: tú y yo nos conocemos. Ahora yo me pregunto, yo acá, ¿cómo yo puedo decir que conozco a alguien si no he hablado con él primero? ¿Cómo yo puedo decir que yo conozco a fulano de tal si no hemos compartido, si no hemos intercambiado información, si no hemos tenido una comunicación? Quiere decir que cuando Jeremías le dice a Dios: yo no sé hablar, Dios le contesta y le dice: tú vas a hacer lo que yo te digo. Pero mire por qué. Esto es interesante. Para aquella gente que dice: yo no estoy preparado, yo no tengo las calificaciones, yo no tengo el estudio, yo no fui a la universidad, yo no nací en la familia correcta, yo no sé hablar inglés, yo no tengo papeles, tengo una situación migratoria, yo no sé qué va a pasar conmigo, cómo Dios me va a usar a mí. Mira lo que Dios le contesta: y me dijo Dios, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y el verso número 8 le da una promesa, porque cada vez que Dios te da una palabra, después te la acompaña con una promesa. Le dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y aquí viene la impartición. Dios le dice: lo vas a hacer. Luego le dice: te voy a acompañar, te voy a defender. Y ahora le pone las manos. Este es el proceso de Dios. Y extendió su boca y tocó mi boca y tocó mi vida, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. El verso original dice: Dios tocó su boca y tocó mi boca, y entonces me dijo: he puesto mis palabras en tu vida. Y aquí viene la declaración grande: mira, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para alcanzar, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, pero para edificar, para plantar y para levantar. Esa es la palabra que Dios le da al profeta Jeremías. Y es la base de lo que nosotros estamos comenzando. ¿Por qué leo esta base del profeta Jeremías y estoy estableciendo esta plataforma? Porque es el mismo concepto que Dios nos habla a nosotros en este tiempo difícil. Dios nos dice: hay que cambiar la narrativa, hay que cambiar el lenguaje, hay que hablar a las circunstancias que están viviendo. Y usted dice: pero pastor, ¿qué es eso de narrativa? Te voy a decir lo que es narrativa. Escríbalo en su casa, es importante. Es la descripción oral o escrita de un acontecimiento real o ficticio, con el fin de persuadir, convencer, entretener o manipular al espectador, oyente o lector. Eso es una narrativa. Ahora bien, seamos realistas. Si estamos en la nación americana, como estamos nosotros acá, usted enciende las noticias en un canal y están hablando una narrativa. Usted enciende el otro canal y están hablando otra narrativa. En su país también hay un canal que respalda al gobierno que está en turno y hay otro canal que critica al gobierno que está en turno. Hay dos narrativas y hay una sola verdad. Y nosotros nos encontramos literalmente en este cruce de opiniones, que si la economía va a volver a caer, que si el cripto va a caer,
que si las casas van a caer, que si no se sabe qué va a acontecer, que hay una nueva variante del virus, que puede pasar algo peor. Sin embargo, nosotros estamos en el medio para decir no la narrativa de un lado ni la narrativa del otro lado, sino hablar la palabra que Dios está hablando. ¿Cuál es la palabra que Dios está hablando? Que el 2022 será un año de transición, que será un año de gloria, un año de avivamiento, un año de bendición, un año de expansión milagrosa, un año grande para aquellos que le creen a Dios. ¿A quién tú le vas a creer? ¿A las noticias o a la palabra? Dale un aplauso fuerte a Dios. Pero pastor, ¿qué importancia tienen las narrativas? Bueno, qué bueno que preguntas eso, porque los expertos en el departamento de psicología de Harvard, que son de los más respetados, dicen que quien controla la narrativa controla el futuro. Déjame decirlo otra vez. Dicen los expertos en la psicología que quien controla la narrativa, lo que se está contando, lo que se está diciendo en la historia que estamos viviendo, controla el futuro. Por lo tanto, si usted lo que expone su oído es a negatividad, es a ruina, es a pérdida, es a dolor, es a desesperanza, ¿qué es lo que usted va a vivir? Eso se va a ir a tu mente y usted va a tener una batalla. ¿Cuál batalla? ¿Le creo a Dios o le creo a la circunstancia? Usted se va a encontrar como los discípulos en la barca. Estamos en la barca y los vientos están bravos y el mar está entrando en la barca. Pero usted tiene que hacer lo que hicieron los discípulos. Los discípulos dijeron: espérate un momento, pero si estamos a punto de perecer y aquí en la barca está el maestro, pero el maestro es la palabra. Vamos a despertar la palabra que ya Dios nos puso en la barca para que nos calme la tempestad. Palabra. Por eso Juan dice: en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios y era Dios. Pero esa palabra se hizo carne, Jesús, y andó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Y se regresó al cielo, pero no lo dejó ahí, sino que dijo: yo no los voy a dejar solos, yo les voy a enviar mi consolador, que los guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero mira lo que dice más abajo, síguelo leyendo, dice: Él os recordará las palabras que yo os he hablado y enseñado. Así que esta temporada de tu vida, escúchame bien, se va a definir por la palabra que sale de tu boca. Esta próxima temporada no va a depender del diablo, ni de la circunstancia, ni del COVID-19. Ay, Dios mío, siento la bendición de Dios. Esta próxima temporada será definida por la palabra que sale de tu boca. Alguien diga: voy a hablar la palabra, voy a declarar la palabra, voy a profetizar la palabra, voy a decretar la palabra, me voy a acostar en la palabra, me levanto en la palabra, camino en la palabra, voy a vivir la palabra. Dale ese aplauso a Dios. El que no quiera creer, que no crea. Pero tú y yo somos de los que creen que con el poder de Dios se puede. Den otro aplauso fuerte a Dios. Así que ¿qué vamos a hacer, pastor? Perfecto, ya me convenciste. You convinced me. I gotta change the way I talk, the way I think, the way I declare my life. What am I gonna do about it? ¿Qué voy a hacer al respecto? Bueno, tienes que activar el lenguaje de fe. Mira que está a su lado y dígale: activa el lenguaje de fe. Sí. Voltéate ahí, tú, caballero, que estás sacando agua de la nevera. Mira a tu esposa y dile: activa el lenguaje de fe. Aleluya. Ese joven que está ahí mirando al papá, activa el lenguaje de fe. Tú que estás hablando con una amistad, activa el lenguaje de fe. Tu decreto, tu declaración va a cambiar tu situación. Por eso es que Dios le dice a Jeremías: he puesto mis palabras en tu boca.
Me gusta como Dios también lo hace. Óyeme bien, Otto, con el profeta Isaías. En el capítulo 6 dice la palabra del Señor: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono blanco y sublime, y sus faldas cubrían el templo, y había seres celestiales a su alrededor. Pero no solamente dice eso, sino que dice que yo dije: ay de mí, que soy un hombre inmundo. Pero de repente un querubín voló hacia el lugar del sacrificio y tomó un carbón encendido y lo pasó por mis labios. Y Dios dijo: he aquí, yo he quitado tu pecado. Dios mío, alguien tiene que recibir esa palabra. He aquí, yo he puesto mis palabras en tu boca. En este tiempo vengo a decirte que el calor de la prueba, ese calor de la circunstancia, esa prueba terrible que has vivido, ha santificado tu vida, te ha acercado a Dios y ha puesto la palabra de fe viva en tu boca. Tiempo de activarla. Por eso nosotros entendemos que en medio de un tiempo difícil, Dios levanta hombres y mujeres como Jeremías. Mira lo que dice el verso número 10. Te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para levantar. Por eso Santiago dice: el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Por eso es que usted ve al apóstol Pablo continuamente hablándole a las iglesias. Declaraciones de fe. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted tiene que aprender el lenguaje correcto. Y es interesante lo que dice el profeta Jeremías: antes de que nacieses, ya Dios te había equipado para tener victoria y para vivir en grandeza. Antes de tú llegar a este lugar, antes de nacer, tal vez en ese caserío, como le dicen en Puerto Rico, o en esas villas, como le dicen en Argentina, antes de nacer tal vez en ese lugar que no tiene ni piso, que es solamente tierra, antes de ser producto tal vez del maltrato, del abuso, antes de venir de una familia de escasos recursos, o tal vez de la pobreza extrema de un país tercermundista, tal vez cruzaste la frontera y piensas que solamente vas a estar trabajando por $4 la hora. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios: Dios no te trajo aquí para ser esclavo de nadie. Dios te trajo para bendecirte. Antes de que naciese, Él te separó, Él te equipó, Él te llenó de su gracia, y ahora va a despertar la grandeza que está dentro de ti. Si lo puedes creer, si lo puedes declarar, si lo puedes hablar, lo vas a vivir en esta temporada. Denle un aplauso a Dios. Al igual que Jeremías, ha sido destinada para la grandeza. Y mire que es lo maravilloso de Jeremías en su trasfondo histórico y bíblico. Es que Jeremías fue un gran hombre de Dios contemporáneo con Josías. Se les conoce como dos reformadores, como dos hombres que llevaron a Judá a una transformación hermosa. Dos hombres que hicieron cosas grandes. En ese tiempo Judá expandió las fronteras del reino y se estableció el culto al Señor. En la palabra de Dios se conoce a Jeremías y a Josías como dos titanes que trabajaron juntos para restaurar la fe y restaurar el corazón del pueblo hacia Dios. Hoy Dios te está llamando, amigo. Hoy Dios me está llamando a mí como pastor a que restauremos una nación rota, que restauremos vidas quebradas, que restauremos la fe, que restauremos el corazón, que restauremos los corazones, que restauremos la sociedad, que restauremos los hogares. Alguien tiene que comprometerse a ir más allá y decir: yo voy a ser la voz profética de Dios. Yo le voy a hablar a la circunstancia, no para derribar, pero para levantar, no para juzgar, pero para restaurar. Hace falta gente que se atreva a levantar a un pueblo que está roto.
¿Sabe lo que dice los reportes? Escúcheme bien, iglesia. Los reportes dicen que en medio de esta pandemia se ha encontrado que en esta nación americana, en los 50 estados, hay 70 millones de adictos a drogas ilegales, medicinas controladas, al alcohol, al juego, al sexo, al maltrato conyugal, al maltrato laboral. Hay 70 millones de adictos en este momento en la nación americana. ¿Qué quiere decir eso? Que esos 70 millones de adictos afectan directamente 70 millones de hogares. En muchos de esos hogares hay niños, hay niñas, hay jovencitos, hay jovencitas que lo que está viendo de papá es que golpea a mamá, es que la insulta, es que la atropella. Y esos niños están creciendo con esos traumas emocionales, con emociones rotas. Muchos de ellos se levantan con depresión, con ataques de ansiedad, y a veces intentan hasta quitarse la vida. La tasa de suicidio infantil ha crecido en los últimos 5 años como nunca. Los adictos a medicinas controladas como nunca. La depresión como nunca. La ansiedad como nunca. Pero yo vengo a decirle al que me está viendo que dice la palabra que donde abunda el pecado sobrepuja la gracia. Y ahora es que vas a ver cómo Dios viene con su mano poderosa, no a destruir, no a sacar, viene a recuperar lo perdido, viene a sanar al que está enfermo, viene a restaurar al caído. Alguien diga amén. ¿Sabe cómo se le conoce esa temporada? Ese tag team, como decimos en la lucha libre, de Josías y Jeremías, se le conoce como la época de la restauración. Yo estoy parado en este púlpito de Dios para hablarle desde aquí, desde Fort Lauderdale, Florida, United States of America, to the whole world, and announce a time of restoration, a time of transition, a time of miracles, signs, wonders, salvation, and change in the name of Jesus. Alguien que cree esa palabra, diga: pastor, yo no lo veo, pero lo creo. Lázaro, como decía en la serie anterior, ya huele mal, pero si tú estás aquí, tú eres capaz de levantarlo. Alguien diga amén al Señor. Mira lo que acontece. Esta época hermosa de restauración se ve manchada, golpeada por la trágica muerte del rey. Y cuando él sale de viaje a enfrentar las tropas egipcias, muere. Y en ese tiempo se marcó el comienzo de un tiempo trágico para Judá. A partir de ese momento comenzó un tiempo y una época de inestabilidad que finalizó con la destrucción del templo y con la ciudad de Jerusalén, que estaba hecha a pedazos, y fueron ellos deportados a Babilonia en el tiempo del rey Sedequías. Ese fue un tiempo difícil. Estaban en momentos de restauración y de repente los sorprendió la crisis. Nosotros estábamos en tiempos buenos y de repente nos sorprendió la crisis. Pero en medio de la crisis Dios levanta un Jeremías y le dice: te doy el poder para hablar, para decretar, para levantar, para restaurar, para hacer cosas grandes. Yo no sé a quién yo le estoy hablando ahora, pero tú eres el que te tienes que parar y hablarle a tus hijos, hablarle a tu casa, hablarle a tu vida, hablarle a tu destino, hablarle a tu futuro, la palabra de Dios. Tenemos que ser prudentes. Jamás podemos comparar esos tiempos bíblicos con lo que estamos viviendo ahora. Pero escúchame, ¿qué hemos estado viviendo? Recalentamiento de las placas solares, el fuego y la pérdida de miles de hectáreas, California, en diferentes estados, terremotos en Haití, inundaciones en New Jersey, terremotos en Puerto Rico. Hemos estado 5 años difíciles, mis amigos.
al igual que el pueblo de Dios en aquel tiempo. Pero ese tiempo fue el que Dios levantó a Jeremías. Ese tiempo fue el que Dios levantó a Isaías. Luego levantó a Ezequiel. Alabado sea Dios. Ezequiel, un profeta que Dios le activa su ministerio profético cuando va caminando en cautiverio hacia Babilonia. Aún en los peores momentos de tu vida, Dios es capaz de levantarte y activar lo que dijo sobre ti antes de la fundación del mundo. Y sobre esta nación americana, sobre este país, sobre todo el mundo entero, tenemos que hablar la palabra. Es tiempo de cambiar la narrativa. ¿Qué es lo que estamos contando? Cuando llegas al gimnasio en la mañana, ¿qué estás contando? Cuando llegas al mercado a hacer tus compras, ¿qué estás contando? Cuando llegas a tu trabajo con las personas que no conocen a Cristo, ¿qué estás contando? ¿Qué historia estás dando? Aquellos que son de púlpito, ¿qué mensaje estás predicando? Aquellos que tienen plataforma televisiva mundial, ¿qué mensaje le estamos dando al mundo? No es tiempo de hablar de crisis, y mucho menos de hablar de juicio. Eso le toca al todopoderoso Dios. Estamos en la temporada de hablar de Jesucristo, el que quiere hacer cambios, transformaciones, salvación y sanidad. Este es el día que hizo el Señor. Quiere cambiar tu boca, quiere cambiar tus palabras, quiere cambiar tu lenguaje. ¿Sabes lo que dice el apóstol Pablo? ¿Sabes cuál es la pedagogía bíblica del apóstol Pablo? Cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de vivir. Cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de hablar. El poder de la vida y de la muerte está en tu lengua. Por eso el Señor Jesucristo le dice a Pedro: te entrego las llaves del reino de los cielos, y lo que abras en la tierra será abierto en los cielos. Lo que cierres en la tierra será cerrado en los cielos. Nosotros, la iglesia, mis amados, tenemos la autoridad de Dios. Tenemos la palabra. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el mensaje. Tenemos la unción y nos respalda la gloria. Así que no es tiempo de bajar las manos. No es tiempo de enganchar las botas. No es tiempo de quitarte los guantes. Es tiempo de decirle a los que no creen: ¿habrá algo imposible para Dios? Si esta palabra te tocó hoy y tú dices: pastor, yo necesito un cambio en mi vida, escríbenos. Recibe a Cristo en este día como tu Señor y como tu Salvador. Tu vida va a ser un cambio repentino. Dice la palabra que automáticamente eres escrito en el libro de la vida, y tú pasas del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado y glorioso de Dios. Así que en este momento te invito a aceptar a Jesús. Ellos se están preparando, ya tú escuchas. ¿Habrá algo imposible? No hay nada imposible para Dios. Pero si esta palabra ha sido de tu bendición, yo te invito: únete a nosotros, te necesitamos. En la parte de abajo está la manera como tú puedes dar. Puedes hacerlo a través de Zelle, a través de Text to Give, a través del número telefónico, a través de la página de internet. Puedes unirte a nosotros ahí en the bottom of the screen. You can see the ways you can give and get together with us and push this vision para alcanzar a hacer cosas grandes. Recuerda, ya faltan días nada más para que mi amigo, mi hermano René González entre en el avión en San Juan de Puerto Rico y llegue a Fort Lauderdale. Tú no te puedes perder a René González. No te rindas, solo tu gracia es por la fe. No desmayes. Dios mío, tantos cánticos, éxitos poderosos que han ministrado nuestras vidas por años.
Y Él va a estar aquí en Faith Center. Se abren las puertas a las 5 de la tarde para tener un meet and greet con nosotros. Vas a conocer a René González, vas a conocer al obispo Henry Fernández, vas a conocerme a mí, a mi amada esposa, al grupo de adoración, a todos los que componemos Faith Center en español. Así que no te lo puedes perder. Sábado 8 de enero, 5 de la tarde se abren las puertas. Y a las 6 en punto, como decimos nosotros en Puerto Rico, 6 americanas, comienza la fiesta con nuestro hermoso ministerio de artes, que tiene una presentación de apertura hermosa. Luego voy a cantar la adoración. Luego René González va a cantar. A lo mejor me atrevo a cantar con él. Y vamos a predicar y a ministrar juntos. Así que tú no te lo puedes perder. Sábado 8 de enero, 6 de la tarde, abrimos puertas a las 5. Invita a un amigo, invita a alguien que necesita a Dios. Vamos a cambiar la narrativa. 2022, año de la transición. Y recuerda que con fe moverás las montañas. Bendiciones. Habrá algo imposible. Habrá algo imposible. Habrá algo imposible para Dios. Habrá algo imposible. Habrá algo imposible. Habrá algo imposible para Dios. Habrá algo imposible, no lo Habrá algo imposible para Dios. Aleluya. Gracias, Señor.